Es un placer darle la bienvenida esta mañana a alguien que es de la tele y que es de desayunos, como Jorge Bafico, para hablarnos de la depresión. Una epidemia, una pandemia que la Organización Mundial de la Salud considera que para el 2020, fíjense, dentro de 3 años, va a ser la segunda causa de discapacidad en el mundo. Un placer, Jorge. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué dato fuerte, Jorge, este de la OMS, ¿eh? Hay un dato que es fuerte, sumado a otros. Por ejemplo, leyendo un poco, me entero que hay un estudio en España que plantea que 1 de cada 4 mujeres toma antidepresivos. 1 de cada 4. De cada 4, un 25%, un 30% toma ansiolíticos, por ejemplo. No sé en Uruguay, pero creo que no debemos estar tan lejos. Uno ve permanentemente en la consulta que los pacientes que antes venían medicados con antidepresivos 1 cada tanto, hoy es la mayoría. Hay otro dato que me parece que es interesante, que estuve pensando en torno a la depresión. En Europa, los 4 grupos farmacológicos más recetados, más consumidos, son los que tienen que ver con las estatinas, que tienen que ver con el colesterol, con los medicamentos para la presión arterial, los analgésicos y los antidepresivos. O sea que los antidepresivos entran ya en 4º lugar, pero los 4 fármacos en cuestión tienen que ver no tanto con la enfermedad, sino con un estilo de vida. Entonces yo tengo que pensar que la depresión, que es un mal de esta época, es indudable que no hay duda que es de este que es una tiempo. Manifestación clínica de esta época, sin duda. Está en relación directa con la forma de vida de estos tiempos. Sin duda, y me preocupa y te preocupa a todos, Jorge, además, es otro dato que atraviesa a todas las franjas etarias, porque hoy hablamos de niños deprimidos, adolescentes, jóvenes, adultos y mayores. Sí, indudablemente. La depresión es una manifestación clínica, es un afecto, no es una estructura de personalidad. No podemos hablar como de esquizofrenia, de paranoia, de neurosis obsesiva, de histeria. Es un afecto, es una manifestación clínica que básicamente lo que hace es muestra un afecto mudo en torno a la palabra. Claro. ¿Bien? Pero lo que se está viendo en este tiempo, sobre todo, es que se da mucho en adolescentes y en niños. Adolescentes y niños. En un tiempo, que es interesante, donde el objeto de consumo es lo que prima en esta sociedad. No hay este duda. mundo capitalista hoy... Lo has hablado acá. Y eso genera como contrapartida la depresión generalizada. O sea, hoy una de las caras del super yo que aparece muy fuerte es la depresión. ¿Por qué? Porque el sujeto no alcanza ese ideal que tiene que ver con el consumo. Y eso nos está generando problemas. Por eso es una enfermedad de esta época. No es porque sí. La depresión tiene como 4 características como básicas, que son las famosas 4A, que seguramente tú has leído, has escuchado. Me gustó mucho ese encare de las 4A, ¿no? Y me gustaría que se lo explicaras a la teleaudiencia. La aflicción, la bulia, la apatía y la difícil. Apragmatismo. Te escucho, Jorge. O sea, cuando el sujeto está deprimido, que ya digo, es como una gran bolsa llena de conceptos, porque no todas las depresiones son iguales, pero sí en la depresión, por lo general, lo que se ve es, en primer lugar, una aflicción. El sujeto tiene un dolor psíquico profundo, importante, está tomado por ese dolor. ¿Tristeza permanente? Una tristeza, una cosa la distimia, que podría ser la tristeza, otra cosa la depresión, que es un paso más, ¿no? El sujeto realmente no tiene fuerza, ¿no? La apatía, que tiene que ver con la pérdida de capacidad de amar, de relacionarse con el otro. Claro. ¿No? Hasta la ausencia de amar en algunos casos, como puede pasar en una melancolía, por ejemplo. También está la bulia, que es justamente el relacionarse con el mundo exterior. Esa dificultad que tiene el sujeto que está deprimido de comunicarse con los demás, de tener avidez por lo que pasa en el mundo. Y por último, el apragmatismo, que es la dificultad de crear. Toda la cuestión creativa o productiva se ve muy disminuida en la depresión. Cuando ocurren estas 4 cosas, es que ahí uno piensa que la depresión es importante. El tema es quién no ha pasado por una depresión en algún momento de su vida, por un traumatismo, por una pérdida, por una separación, por una pérdida del trabajo, por una jubilación, algo que al sujeto le afecte. El gran problema, me parece, es que es un problema de la actualidad y el tema de la globalización, es que a veces tendemos a pensar que todas las depresiones son iguales. Y no lo son. Y se medican igual, se piensan igual, y no necesariamente son iguales. Porque el gran problema de la depresión, que obviamente es una pérdida, una ruptura del lazo con el otro, para mí el gran problema es que la depresión lo que oculta es la verdad. Oculta la verdad. La verdad de lo que le pasa a ese sujeto.
Entonces, enmascarado con la terminología depresión, soy un deprimido, estoy deprimido, Claro. no puedo decir realmente lo que me pasa. Y lo que se está viendo en la actualidad es que hay un éxito de la depresión. En un tiempo donde los psicofármacos son cada vez más específicos Sí. y cada vez la gente consume más psicofármacos, también hay una realidad que cada vez hay más depresivos. ¿Por qué? No es la culpa de la psicofarmacología, por favor, al contrario, es sumamente útil, sino que el sujeto se identifica rápidamente de eso y calla su verdad. O sea, calla la posibilidad de saber qué es lo que le está pasando, que es lo que a mí me parece más complejo. Tú decís además en un análisis muy interesante que leí que es diferente el enfoque desde la psiquiatría, desde el psicoanálisis, desde la neurología, por ejemplo, Jorge. Por supuesto, por supuesto. Cada terreno del conocimiento hace una lectura de esta realidad. Claro. Hoy el psicoanálisis, por ejemplo, lo que plantea es que la depresión es producto de un tiempo donde lo que importa es la felicidad. Hoy nos invaden todo el tiempo con ese paradigma de la felicidad absoluta y el sujeto, cuando no tiene esa felicidad, porque es imposible, Claro. se deprime. Y eso pasa mucho en los niños. ¿Por qué? Porque Claro. los niños tienen tantas cosas que esa falta de deseo, por tener tanto, muchas veces lo que produce es la depresión. No tiene el último PlayStation y se deprime, Jorge. Se deprime, se frustra y eso rápidamente se piensa como que está deprimido. Claro. Porque rápidamente la lectura está deprimido. Está deprimido, está deprimido. Y no necesariamente el sujeto está deprimido, son tiempos, hay depresiones fuertes que hay que medicar, por supuesto. Hay estados de la vida, como es una muerte, un ser querido, una separación, que implican un periodo de tristeza profunda. Esto, apatía, bulia, que es necesario que el sujeto lo transite. Sí. Pero hay otras cuestiones que tienen más que ver con la tristeza, con la frustración, con el enojo, con la inquietud, porque, o sea, la depresión puede pasar de la depresión hasta la propia acción permanente, Obvio. que rápidamente se piensa con esa palabra que es depresión, que nos abarca y nos embarca a todos en lo mismo. Muy bien, excelente, Jorge Bafico, como siempre. Y hay reflexiones, hay más que preguntas, reflexiones de ustedes muy, muy interesantes que las vemos y se la planteamos, obviamente, a Jorge. Vamos con la primera, señor director, la tenemos en pantalla. Mi hermana tiene 45 años, su vida era el trabajo y la echaron hoy. Ahora está sola, tirada, deprimida. Ay, 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 sin pareja, hijos ni motivaciones y rechaza a todos quienes queremos ayudarla, plantea Gabriela. Jorge Bafico. Bueno, indudablemente, acá lo que se ve es un estado depresivo producto de determinadas cosas. Muchas. Que en la medida que esta persona no pueda tratar de entender qué va más allá de esa queja, de ese afecto que es la depresión, no va a poder en principio salir rápidamente. Ya lo que tiene que entender es que está en un tiempo nuevo y poder producir algo a partir de un saber que justamente la depresión lo tapa. Bien, vamos con la segunda reflexión de la teleaudiencia sobre la depresión, justamente este tema que a todos nos golpea. Acá está. Mi padre se jubiló, bueno, este es un tema muy frecuente. Se jubiló hace 2 años y creo sufre una depresión solapada. Cambió, es otro hombre aburrido, apático, hablaba recién de eso, sin intereses ni ganas de hacer nada. Él era todo lo opuesto, plantea Pablo. Bueno, acá tenemos otro caso de una singularidad. En este caso, una persona, hombre, activo en determinado momento, se jubila, deja esa cuestión de cierta cuestión fálica que tenía en juego y lo que sucede es que no encuentra un lugar. Ahí también estamos viendo una depresión que es bien diferente, Sí. que es reactiva a una situación vital que ya no tiene que ver con lo que era. Ese sujeto también podría eventualmente consultar y tratar de entender su nueva situación y salir de ese estado depresivo en el que está. Por supuesto, vamos con la última interrogante para Jorge Bafico esta mañana. Mi familia, dice Luisa, sufrió una tragedia que no quiero mencionar. Bien, la tristeza es enorme y la depresión generalizada y profunda. Ay, qué pesimista. Dudo que podamos recuperar algún día la alegría y las ganas de vivir, te plantea Luisa. Jorge. Bueno, acá también es una situación bien diferente que habla de una singularidad que está atravesada por una tragedia. Estamos hablando de un trauma que no se dice cuál es, pero da la sensación que es algo bastante profundo en esta cuestión. ¿Qué es lo que tiene que hacer este sujeto? Bueno, acá se parecería que es algo como bastante más tomado por la Sí. cuestión depresiva. Sí.
obviamente consultar al médico, al psiquiatra y eventualmente poder atravesar estas tragedias. Y sí, hay algunas tragedias como la muerte de un ser querido, por ejemplo, no sé si será este el caso, pero que realmente es muy difícil que el sujeto pueda recuperarse totalmente. O sea, hay un agujero que se produce que es muy difícil que se vuelva a llenar. Y eso también el sujeto debe aprender a soportarlo. Tiene que aprender a soportar que eso ya no está presente. Jorge, un placer, como siempre. Y te tendremos en próximas semanas acá para hablar de la depresión o para hablar de otros trastornos de este tiempo. Y que la gente precisa, obviamente, una palabra, un consejo, una ayuda como la que tú podés brindar y la que brindás efectivamente acá en Desayunos. Yo te quiero agradecer porque la oportunidad que me das a un psicoanalista de poder plantear otras lecturas, por ejemplo la depresión, y eso que encierra, que tiene que ver con algo que el sujeto tendría que entender qué es lo que le pasa, que como efecto secundario genera una depresión, es muy importante. Realmente te agradezco. Un placer, Jorge Bafico. Pausa y continúa Desayunos Informales. Para SAU